de este tema y de la razón de ser de un sistema de pensiones y de protección social, vamos a conversar con Javier Arrizabalo, sociólogo, doctor en economía y académico español, que acaba de participar en un congreso que se realizó en Chile sobre previsión social. ¿Estás ahí, Javier? Estoy, ¿qué tal? Buen día, un gusto la Igualmente, invitación. muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No sé cuán enterado estás del debate en Chile para preguntarte sobre lo que está planteando la Asociación de AFPs en el Congreso chileno. Hombre, no sé si la expresión la utilizáis allá, pero me parece lo que acabas de exponer una sinvergonzonería absoluta, una falta de vergüenza. Es decir, el sistema de AFPs no es reformable. Las responsabilidades políticas de quienes se comprometieron a eliminarlo y no lo hacen son sus responsabilidades políticas. Creo que a veces hay fórmulas que son muy gráficas, ¿no? Habitualmente suele decirse, erróneamente, en Chile, la dictadura, lo cual no es una casualidad, una dictadura verdaderamente sanguinaria, también lo fue, por cierto, la española, privatizó la seguridad social. Eso no es ya que sea falso, es que es imposible porque la seguridad social no puede ser privada, por definición. Si es privada o si es privado el sistema de pensiones, simplemente cada uno depende de sí mismo o de sí misma y de lo que el capital financiero le robe en el camino. La dictadura lo que hizo fue destruir la seguridad social, poniendo en su lugar un mecanismo de ahorro forzoso que provoca el hecho dramático de que en Chile hoy día no exista un verdadero sistema de pensiones de jubilación, como revela el hecho de que un indicador que utilizamos en economía, que es el de la tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo mide cuánto es la pensión de jubilación en proporción al último salario. En un sistema público que efectivamente provee seguridad social como el español, la tasa de reemplazo casi es del 80%, es del 79%. Podemos decir que, grosso modo, la población cuando llega a la edad de jubilación, con la pensión puede mantener su nivel de vida. En Chile, sin embargo, este indicador no alcanza el 33% para el caso de los trabajadores, el 25% para el caso de las trabajadoras. Así que, efectivamente, es el sistema de las AFPs el que condena a la mayor parte de la población anciana en Chile a una vida de miseria, a tener que seguir trabajando o intentando conseguir ingresos por cualquier medio, porque, repito, la dictadura destruyó el sistema de seguridad social que había, por cierto, excepto para las propias Fuerzas Armadas, y sucesivos gobiernos de distintos colores políticos, incluido el actual, preservan dicho sistema que impide, que niega la seguridad social. Javier, en Chile las AFP, digamos que gastan mucho parte de los ingresos de las comisiones que les cobran a los trabajadores en publicidad y propaganda, también en lobby político, han sido bastante exitosos en hacer creer a la mayoría de las personas que un sistema público de pensiones va contra sus intereses, que la conveniencia personal de cada trabajador es mantener esta cuenta privada. ¿Por qué, si nos puede explicar desde la experiencia española, cómo se puede contraargumentar en el interés, en el mejor interés de cada trabajador y trabajadora, a favor de un sistema público de pensiones, un sistema que se base en otros parámetros distintos al simple ahorro individual? Bueno, el primer dato ya lo he planteado y me parece bastante contundente. Repito, en España la pensión promedio equivale casi al 80% del último salario y, por tanto, las personas, llegado el momento de la jubilación, a partir de él, pueden preservar su poder de compra, sus condiciones de vida. En Chile no hay tal cosa cuando la pensión no alcanza, repito, ni a una tercera parte del último salario, en el caso de los trabajadores, ni a una cuarta parte en el caso de las trabajadoras. Está muy bien la pregunta que se plantea, porque me parece que es difícil imaginar
una campaña más tramposa y más ignominiosa que la campaña de Con mi plata no. Porque precisamente lo que caracteriza un sistema como el chileno es que el salario, en economía decimos el salario devengado, que es el salario generado, no se cobra íntegramente. En concreto en Chile, trabajadores y trabajadoras de su salario no cobran un 10%, pasa a capitalizarse, a convertirse en capital y, por cierto, tampoco ingresan entre el 0,5 y el 1,5% del salario que vuela, entre otras, para esa propaganda ignominiosa de la que hablaba. De modo que difícilmente podemos imaginar una campaña más tramposa que la de Con mi plata no, cuando precisamente lo que ocurre es que con la plata, que es salario convertido en capital, se especula y el resultado final da una capitalización que en relación con la esperanza de vida, en la que, por cierto, si quieren luego lo comentamos, también hay una gran trampa, da una pensión de miseria. ¿Cuál es la clave? La clave es que en España, por ejemplo, en un sistema público, la parte que a mí, que es mucho menor, por cierto, la parte que a mí, que no llega al 5% de mi salario, no se me ingresa, forma parte de una caja única que provee, que permite, que fundamenta un sistema de solidaridad intergeneracional. Para decirlo de una forma muy coloquial, yo, trabajador activo, no ingreso el 100% de mi salario, sino que una parte de él nutre esa caja de la seguridad social de la cual se financia el salario de vejez diferido, la pensión de jubilación de mi madre, que ya tiene 82 años, no es una trabajadora activa. Precisamente porque el salario no deja de serlo, porque hay ese mecanismo de solidaridad intergeneracional, no se roba nada de salario, como sí se hace a través del sistema de capitalización. Y no sé si les parece que es muy contundente la expresión robar, pero tomar lo que no es de uno, dejándole a ese uno sin ello, en castellano, acá y allá, se dice robar. Pero hay un elemento más, y es el siguiente. Estamos en 2024. Recurrentemente se utiliza otro argumento falaz, otro pseudoargumento en realidad, es el demográfico. Como la esperanza de vida aumenta, sería insostenible preservar la edad de jubilación y la prestación, la pensión correspondiente. En realidad hay una trampa gravísima que tiene que ver con una noción que todo el mundo entiende perfectamente, que es la de la productividad. ¿Acaso alguien puede defender hoy seriamente que en nuestras sociedades, en la chilena, en la española, etcétera, no hay condiciones para producir todos los medios de vida, todos los bienes y servicios necesarios para proveer unas condiciones de vida buenas a la población, pudiendo pasar los últimos años de la vida sin tener que trabajar para poder seguir pagando un arriendo, la comida, el transporte, el vestido, etcétera, etcétera? Salta a la vista que hoy en nuestras sociedades, afortunadamente, tenemos una productividad más que de sobra. Miren, les doy un dato. En España, en 1950, hace casi ya 3/4 de siglo, era necesario que el 50% de la población se dedicara a la agricultura para producir los alimentos para el conjunto de la población. Hoy, aunque es verdad que hay más importaciones, hoy solo se dedica el 3%, no llega. ¿Qué hay detrás de esto? La productividad. No, es una falacia, porque además, qué tramposos. Dicen que la cuestión demográfica, es decir, el aumento de la esperanza de vida afecta a los sistemas de pensiones, pero qué casualidad que solo a los públicos y no a los privados. La realidad es que la llamada privatización de la seguridad social, que es su destrucción, radica en la eliminación de una pensión de jubilación digna de este nombre, como lamentablemente Chile es un país muy querido por mí, tuve la oportunidad de vivir y estudiar allí y simplemente constatamos y son los datos. Y por eso, insisto, la responsabilidad política de quienes fueron alzados al gobierno bajo el compromiso de eliminar un sistema que es irreformable, porque, miren, podemos discutir mucho acerca de todo este ruido que se mete en relación con el Estado, etcétera. Claro que en los estados puede haber corrupción, de hecho, si privatizan hay corrupción, porque si corrupción es que alguien se quede lo que es de todos, privatizar es la definición misma de la corrupción. Pero cuando el niño está sucio se le baña, no se utiliza que esté sucio para tirarlo a la basura, para botarlo a la basura. Sin embargo, que las AFP se rigen por el lucro
es algo fuera de discusión, es el capitalismo, es el mismo capitalismo que provoca que hoy en el mundo, y lo dice Naciones Unidas, lo dice la FAO, la Organización Mundial de Alimentación, a pesar de que se producen alimentos que permitirían nutrir a 12.000 millones de personas a razón de 2.700 calorías diarias, alimentos para 12.000, solo somos en el mundo, en comparación, 8.000 millones y más de 800 millones pasan hambre. La lógica del mercado conduce a eso inexorablemente. Nos sobran las pruebas, incluso, repito, con datos oficiales de los organismos intergubernamentales. Por tanto, la preservación, repito, de una vida digna sin tener que trabajar hasta el último día de la vida de cada cual exige un sistema de seguridad social y eso, por definición, solo puede ser público. Javier, otro de los argumentos que se usa en este debate, bueno, que suele ser no un debate, sino que un monólogo, otro de los argumentos es que los sistemas de pensiones públicos están quebrados en Europa y que están quebrados en Estados Unidos. ¿Qué dice la evidencia al respecto? Qué bien formulada la pregunta, impecablemente, tanto por el preámbulo, no es un diálogo y prueba de ello es que quizá no lo he enfatizado. Agradezco de veras la invitación porque estas posiciones que se asientan, última parte de tu pregunta, en la evidencia, lamentablemente no tienen mucho altavoz, sí la de aquellos que tienen la capacidad de comprarlos. En México dicen que quien paga el mariachi elige las canciones, ¿no? Quien paga los medios elige el discurso que se establece en ellos, por más que sea falso y que atente contra la evidencia. Miren, les voy a dar un dato. Hay un sindicato en España, Comisiones Obreras, que estimó hace casi 10 años que había habido un desvío de fondos de la Seguridad Social a otros gastos del Estado. No es que nadie se lo metiera en el bolsillo, es simplemente que el Estado hizo una trampa. La trampa es que la Seguridad Social tiene una contabilidad propia. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque atenta contra la falacia que usted recordaba, ¿no? Las cuentas de la Seguridad Social tienen un carácter contable propio. Se estimaba que había más ya de 509.000 millones de euros de desvío. Más de medio billón. El PIB español ahora no llega al 1.400.000 euros. El equivalente a más de un tercio y entonces mucho más. ¿Esto qué significa? Significa que aproximadamente podían cubrirse solo con el desvío ya calculado en ese periodo 3 años completos de pensiones de jubilación. Fíjense si es falso, si son sinvergüenzas los que mienten a sabiendas diciendo que están quebrado un sistema perfectamente sostenible. Porque además, esto es así, la evidencia por la que preguntabas, en un contexto en el que el desempleo es elevado. Por ejemplo, el desempleo juvenil en España está en torno al 28%. En el que los salarios son bajos, especialmente en ciertos segmentos de la clase trabajadora, jóvenes, migrantes, mujeres, pero como hay vasos comunicantes, se extiende a otros sectores, en que hay una gran precariedad, etcétera. Es decir, el sistema no está quebrado y reto, y con vosotros tan amables y con quienes queráis, a debatir con quien quiera, el tiempo que quiera, a debatir. Diálogo, confrontación de planteamientos, decías argumentos, más bien pseudoargumentos. ¿Por qué? Porque son falaces, porque no se corresponden con los hechos. Los sistemas públicos son perfectamente sostenibles. ¿Sobre qué bases? Sobre las bases que aporta la productividad, que se expresa a partir del empleo, de los salarios, de las cotizaciones. En España la situación no es idílica. Claro, yo la presento en contrapunto a la chilena y entonces Chile, lo parece. claro. Hay dificultades, hay ataques. Por ejemplo, ataques de aquellos que buscan debilitar el sistema público de pensiones para lograr la profecía autocumplida, que finalmente no sea sostenible. Por ejemplo, eximiendo, imponiendo, regalando, podríamos decir, exenciones fiscales a las empresas. Por ejemplo, estimulando el tratamiento fiscal de los fondos privados de pensiones que aquí existen, pero solo con un carácter voluntario, complementario.
¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tienen es que la rentabilidad es bajísima, incluso cae en ocasiones, ¿no? Y por el rendimiento. Y por tanto, no hay forma de vender eso. Y se trata, miren, aquí en España, y acabo, en 1995 se constituyó una comisión en el marco del Congreso que se llamó Pacto de Toledo. Toledo, como seguro saben, es una ciudad española con mucha tradición histórica, porque hubo ahí la primera Hermosísima, reunión. Sí, cierto, hermosísima. cierto, cierto. Sí, De las tres hermosísima. culturas, se dice. Sí, Es una ciudad en la que, perdón, iba a hablarles de Toledo, no, iba a hablarles sí. del Pacto de Toledo. ¿Cuál es la premisa de ese pacto? La premisa de ese pacto es que el sistema es insostenible y por tanto hay que arreglarlo. Pero ¿verdad que no conviene arreglar algo cuando ese algo no es problemático? No, era una trampa. ¿Por qué? Porque el capital ve. ¿Cuál fue una de las primeras AFPs en Chile? ¿Cómo se llamaba? Bansander. A que no hace falta que explique por qué se llamaba así. Y el capital ve el negocio que hace con la miseria de la población chilena y dice, lógicamente, desde su perspectiva, que es la contraria a la de la mayoría, nosotros también queremos hacer ese negocio en Chile, en España. ¿Pero por qué digo esto? Lo digo por esto porque a partir de la premisa falsa de que el sistema no es sostenible, todo lo que salga de ahí necesariamente va a ser negativo. Y lo digo con todo respeto a la soberanía chilena, que me parece absolutamente indiscutible. Pero yo me sitúo del lado de la mayoría de la población chilena que vive su trabajo. Y digo que bajo la premisa de una supuesta reforma de las AFPs, lo que se esconde es la preservación del sistema de las AFPs que niega una pensión digna a la población mayor en el caso de Chile. Bueno, la actual propuesta del gobierno considera otorgar de un 6% adicional de cotización que otorgarían los empleadores, otorgar un 3% a la AFP y un 3% de ese 16%, solo un 3% en realidad iría a solidaridad. ¿Tú crees que un sistema así podría en el largo plazo cumplir la promesa de otorgar pensiones dignas? Es evidente que no. Pero además, hablando de promesas, yo me tomé la molestia de revisar el programa de las primarias de Gabriel Boric. Y ahí no hablaba de unos porcentajes, por otra parte, ínfimos, sino que hablaba expresamente de eliminar el sistema de las AFPs. Y me tomé la molestia también de mirar su programa en las elecciones presidenciales. Y no hablaba de no sé qué porcentajes, por otra parte, pírricos, sino que hablaba de eliminar el sistema de las AFPs. Porque se trata justamente de eso. Se trata de verificar que no hay posibilidad. Es que el lucro, hay alguien de quienes escuchan que no entiende que el lucro se basa en apropiarse de algo. Entonces, me parece que los números saltan a la vista. Es decir, las pruebas de a dónde conduce. Mire, les cuento una anécdota. Hace 4 o 5 años, en una campaña electoral, un dirigente del partido aquí más emblemático de la derecha, Partido Popular, un partido que tiene elementos parecidos a Renovación Nacional, a UDI, en el sentido de que tiene lazos directos con la dictadura, ¿no? En el caso de Chile, como en el español, la dictadura nunca fue derrotada y eso le permitió preservar un control importante que toma varias dimensiones, en particular la preservación del modelo económico y la impunidad de los represores. Por cierto, en España mucho más que en Chile, porque en España la impunidad ha sido literalmente del 100%. Este tipo se confundió y en campaña electoral dijo que había que bajar las pensiones del orden del 30%. Por supuesto, rápidamente se corrigió, dijo que había sido una errata. En realidad se confundió porque dijo la verdad. Dijo la verdad. El capital financiero dice hay que reducir las pensiones en España para establecer la mentira, bajo esa premisa de que es inevitable privatizar el sistema de pensiones, es decir, destruir la seguridad social. Pongámosle números. ¿Verdaderamente alguien piensa que un 6%, un 3% va a modificar el hecho sustantivo? Y ahí están los análisis de la Coordinadora No Más AFP, de la Fundación Sol, de Manuel Riesco, de tantos economistas serios, y dijiste la palabra clave, la evidencia, no la charlatanería de quien tiene los medios para comprar el discurso y el altavoz en el cual se promueve dicho discurso, ni que decir tiene falso.
¿Alguien puede argumentar que un 3, un 6%, las magnitudes que se manejan, efectivamente, que tú recordabas, va a modificar el hecho de que las trabajadoras chilenas no tienen una pensión que ni siquiera alcance una cuarta parte del último salario? Que más de la población, de la mitad de la población tenga un salario, una pensión de jubilación, perdón, que no alcanza la línea de pobreza, que no alcanza el equivalente a $200, un tercio, ¿no?, del salario mínimo. Es decir, de lo que estamos hablando es de unos matices que solo tienen la intencionalidad de tapar a los responsables del gobierno respecto al compromiso que adquirieron ante la ciudadanía chilena y que están incumpliendo. Añado un dato, que no es un dato menor. Miren, un sistema privado establece que las pensiones no son un derecho, son una mercancía y se calcula en términos de mercado, el mismo mercado que provoca el hambre y tantas cosas a escala mundial. La esperanza de vida en Chile, que se usa en el denominador para dividir entre cuántos meses se va a repartir esa capitalización que genera un volumen tan ridículo, casi podríamos decir, la esperanza de vida en Chile, entre el 10% de mujeres más ricas y el 10% de mujeres más pobres, se diferencian 17 años. A las mujeres más pobres están poniéndoles en el denominador como una supuesta esperanza de vida, la mitad de 17, 8 años y medio más de los que verdaderamente, en términos de previsión, van a vivir. ¿Es todo esto una gigantesca estafa que impide el derecho elemental por el cual, por cierto, este año se cumple el centenario de un gran chileno, dirigente, político, teórico, dramaturgo, Recabarren? Ya a finales del siglo XIX aspiraban los trabajadores y las trabajadoras a algo tan elemental, lo digo una vez más, como no tener que trabajar, que buscar algún tipo de ingreso hasta el último día de su vida para poder vivir. Y se crearon en las mancomunales, las mutualidades, los socorros mutuos, y se institucionalizó en el Estado un verdadero sistema con deficiencias, con limitaciones, de seguridad social. Es decir, seguridad social. La sociedad provee seguridad, que es justo lo contrario de lo que ocurre hoy en Chile, que hoy tocó hablar de pensiones, pero podíamos hablar perfectamente de sanidad, de enseñanza, un sistema, una sociedad que niega derechos democráticos elementales. ¿En función de qué criterio? En función del criterio de la riqueza únicamente. Y de igual modo que en España se decía que la dictadura reprimía, pero no robaban, no, robaron masivamente, también la dictadura chilena y sus herederos no solamente reprimían, sino que también robaban masivamente, y de esas fortunas amasadas así viene el hecho de que hoy, en función de en qué barrio chileno nazcas, vas a tener previsiblemente una enseñanza muy distinta, una sanidad muy distinta y también una jubilación muy distinta. Javier, la última pregunta es sobre el mercado del trabajo, que otros de los argumentos que se usa aquí, digamos, para torpedear cualquier intento de mejorar las pensiones, en el sentido de decir, bueno, cualquier cotización adicional, especialmente si va al sector público, va a estimular la informalidad, que ya es alta en Chile. En Chile la mayoría de trabajadores y trabajadoras ni siquiera entran en este debate porque no tienen contrato de trabajo. Entiendo que la informalidad también ha sido un problema en España. ¿Cómo crees que las sociedades desde las políticas públicas se puede enfrentar este problema? Porque un problema es mejorar las pensiones, otro problema cada vez más amplio es cómo darle pensión a las personas que están fuera de los contratos formales. Es muy importante lo que señalas, porque además se concreta particularmente en relación con la juventud. Nosotros tenemos aquí en España jóvenes, y ya ni tan jóvenes, de por arriba de los 30, de los 35, que no tienen ni siquiera 2 años cotizados a la seguridad social, y que por tanto, ¿cómo van a llegar a 37? Mi generación, yo soy del 66, grosso modo teníamos 1 año de vida, y no era un mundo idílico, era 1 año de trabajo, y 1 año de trabajo era 1 año de cotización. Hoy día, 1 año de vida no equivale a 1 año de trabajo. Hay desempleo según los periodos, trabajos a tiempo parcial, becas que no cotizan, y una proporción aún menor
en términos de cotización. Entonces, efectivamente, señalas un problema real. Pero fíjense que en torno a ese problema se delata una cosa. Es que los voceros de las AFPs, del capital, de los partidos que le hacen el juego, están diciendo, estáis condenados, olvidaos de que se pueda modificar el mercado de trabajo y se regulen los contratos de trabajo, la jornada laboral, las vacaciones y pagadas, la seguridad social, el acceso a la enseñanza, a la sanidad, al subsidio de desempleo, es decir, la protección de la mayoría de la población, quienes vivimos de nuestro trabajo, ante los embates de la vida, la enfermedad, la muerte y los embates también del mercado, el desempleo, etcétera, etcétera. Se nos está diciendo eso. Y yo creo que ante eso, que toma la forma en particular de jóvenes olvidados siquiera de aspirar a tener las condiciones de vida de la generación de vuestros padres, yo creo que ante eso tenemos que rebelarnos. No podemos decir qué maravilla la inteligencia artificial que provee productividad y esto se va a acompañar de una precariedad laboral y consecuentemente vital cada vez mayor. Entonces, ¿cómo afrontar el problema que agudamente señalas de quien no ha cotizado lo suficiente? Es muy fácil. Eso sí, hace falta la voluntad política. Es muy fácil porque se trata de combinar una política de choque en el corto plazo que provea un ingreso digno a toda la población que carece de él, con una política no de el largo plazo queda lejos, sino de medio plazo que establezca mecanismos para que efectivamente el trabajo asalariado, que lo es en Chile, sea reconocido legalmente como tal. Y repito, eso pasa por la voluntad política. Entonces yo os escuchaba atentamente hablar de esto de Cariola y su carácter simbólico y nunca lo menospreciaría. Pero sí lo comparaba con cuánto ayuda eso a las condiciones de vida de la población, y valga la redundancia, de las poblaciones, que cuando se avecina, ¿verdad?, dentro de poco el invierno, que en parte del territorio chileno es muy duro, no van a poder prender la calefacción, ¿verdad? Entonces, no menosprecio los aspectos simbólicos e institucionales. Lo que digo es, esa política la califico de política de minúsculas en comparación con la política con mayúsculas que permitiría, a partir de una política de choque, vale para Chile y vale para muchos países. Repito, el mío no tiene nada idílico. Tenemos problemas graves, incluso en muchos ámbitos parecidos a los suyos, pero que deben poner los recursos de la nación chilena, que no son pocos, al servicio del conjunto de la nación y particularmente de los sectores más desfavorecidos. Muchas gracias, Javier. Volveremos a conversar en alguna otra ocasión porque este tema es muy importante y es bueno tener un diálogo con personas que manejan evidencias y datos. Encantado. Así que muchas gracias. gracias. Muy amables y a vuestra disposición. Encantado. Ok.